El tema es el siguiente. La Ley de Desarrollo Económico entró en vigencia al ser promulgada en el registro oficial. Punto Noticias. La Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19 de carácter urgente en materia económica fue promulgada como decreto ley la tarde de este 29 de noviembre en el registro oficial, con lo que sus textos podrán ser ejecutados por el Gobierno Nacional. El articulado contenido en 120 páginas se publicó en el tercer suplemento número 587 del registro oficial, luego que el presidente de la República, Guillermo Lasso, lo solicitó este lunes al no haber un pronunciamiento de la Asamblea Nacional que la haya aprobado, modificado o negado, como le establecen los artículos 140 de la Constitución y 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Según el presidente Lasso, se prevé recaudar 1.900 millones de dólares en los próximos 2 años, recursos que se destinarán, dijo, a la protección de los más vulnerables y al fortalecimiento de programas de asistencia social. Según explicó en Twitter, solo el 4% de la población realizaría aportes adicionales. El plazo para que el legislativo se pronuncie sobre este articulado vencía el sábado debido a que las iniciativas del Ejecutivo de carácter urgente en materia económica tienen un plazo para su tratamiento de 30 días. Con ello, al no haber un pronunciamiento para modificarla, aprobarla o negarla, se publicó como decreto ley por el presidente de la República. En Pichincho Pina, Alexis Moncayo tiene la palabra. 7:07. Hoy martes 30 de noviembre, mucho frío como decía el profe en la introducción, pero da la impresión de que se va a despejar la mañana. Esperemos que sea así acá en la capital de la República, en fin. Bueno, pasó digamos lo que creíamos que iba a pasar, que era uno de los escenarios, aunque no sé si está esto digamos del todo dicho o definido, ¿no? Porque a lo que acaba de dar lectura el profe hace un momento, habría que sumarle, añadirle o adherirle los pronunciamientos de las bancadas de la izquierda democrática, de Pachacutic y de UNES, el día de ayer, quienes advirtieron que presentarán la propuesta de derogar la ley que fue negada el pasado viernes y que entraría ya entró por el Ministerio de la Ley, ya fue publicada ayer en el registro oficial. Una vez que el presidente de la República recibió la notificación de la votación de la Asamblea y él, a su vez, enviar el oficio al registro oficial para que se publique como decreto ley, ¿no es cierto? Pero ayer la bancada de UNES y con su coordinadora Paola Cabezas calificó de broma la intención de ciertos sectores políticos de posicionar que la organización ha pactado con el gobierno y anunció que presentarán la propuesta de que este decreto ley sea derogado. Lo mismo hizo Izquierda Democrática y Pachacutic más temprano. Bueno, muchos de ustedes pensarán también, como creo yo, esto se podía haber evitado si es que finalmente se votaba o se aprobaba la moción de archivo de esta ley. Tal vez sí, podía haber sido eso el camino, pero no ocurrió así. Resulta que ahora que ya es, digamos, una ley de la República, esta reforma tributaria del gobierno del presidente Lasso, tiene la amenaza de al menos 3 sectores políticos, que son los que he mencionado, de que presentarán una propuesta para derogarla. ¿Qué implica eso? Que si es que se cuenta con los votos, uno entendería que sí, a menos de que exista una nueva sorpresa al momento de la votación, uno entendería que se ratifica lo que yo les mencionaba el día de ayer. Yo sigo creyendo que esto, aunque algunos consideren que el gobierno se salió con la suya, porque pasa por el Ministerio de la Ley su reforma tributaria, yo sí soy de los que cree que el gobierno ha sufrido un revés, y ha significado esta una derrota, y podría ser una derrota en doble vía, porque si es que suman los votos necesarios como para derogar la reforma tributaria, eso va a tener un impacto muy fuerte
políticamente en negativo para el gobierno, y obviamente también lo que pasará es que el Parlamento le obligaría al gobierno y al presidente Lasso a replantearse su política económica y a tener que volver a pensar qué salida darle a una situación que es muy grave, que es crítica, que tiene a una gran cantidad de ecuatorianos en este momento sin trabajo, sin ingresos o con los ingresos reducidos a partir de la vigencia de la famosa ley humanitaria que contó con el apoyo en ese entonces de Creo, de la IDE, de el mismo Pachacutic y de Alianza País del morenismo. Que digo, más que incluso la propia reforma tributaria esta que ha planteado el gobierno es por qué, por ejemplo, UNES no ha propuesto la derogatoria de esa famosa ley humanitaria como fue parte de los ofrecimientos de campaña de su candidato presidencial Andrés Arauz, con una bancada de 47, con la posibilidad de a través de conversaciones, de negociación, de acuerdos con el Pachacutic y otras bancadas, podría ser posible que se dé de baja esa famosa ley humanitaria que le ha costado tanto dolor al pueblo ecuatoriano, ¿no? Pérdida de plazas de empleo, resignación a la hora de aceptar que tu nivel de ingresos baje, por ejemplo. Yo digo, ahí hay un llamado de atención que no parte únicamente de este periodista, sino también de sectores que apoyaron a UNES, que apoyan todavía a UNES y que les están diciendo ustedes en campaña, aunque no ganaron la presidencia, pero una de las ofertas de su candidato Arauz era esta, porque ahora desde su bancada no proponen un proyecto de ley que vaya en esa línea, ¿no? Que derogue la ley humanitaria y demás, pero entonces yo sí ratifico las palabras que les mencionaba el día de ayer, que esto es una derrota política para el gobierno porque su reforma tributaria no tiene el apoyo de los diversos sectores políticos que además venían actuando como aliados del gobierno. Y yo les mencionaba, no hay que olvidarse esos pequeños detalles que a ratos podrían pasar por alto, pero en mayo, el 14 y 15 de mayo, cuando se estaba instalando la Asamblea Nacional y había que definir la elección de autoridades de este, que es el primer poder o primera función del Estado, creo ya incumple un primer acuerdo, y de ahí digo también parte no sé si la inexperiencia o el exceso de confianza en un gobierno que no ha sabido cumplir con nadie por ahora, ¿no? Porque está incumpliendo lo que ofreció en campaña, que dijo que iba a subir el salario a $500, y hoy vamos a ver cuál es el pronunciamiento del ministro de Trabajo, si es que va por la línea de los empleadores o por la línea de los trabajadores. Cuando ganaron la elección dijeron no eran 500 de un zarpazo, eran 25 por año, es decir, este 2021 les tocaba subir $25 del salario básico unificado. Vamos a ver cuál es el pronunciamiento del ministro de Trabajo, porque si es que dice que no son 25, que son 5, que son 3, que son 4, que son $10, habría también otro incumplimiento por parte del gobierno. Y yo, como van las cosas, como pinta la situación de este país, dudo mucho que se concrete ese ofrecimiento de llegar a los $500. Además, con algo que nosotros lo conversábamos aquí durante los meses de febrero, de marzo, que era la etapa de la campaña electoral, ¿cómo se les ocurría a ellos, o cómo se les ocurría al votante del entonces candidato Lasso creer una oferta de un incremento de $100 al salario básico cuando los sectores más cercanos al presidente, ahora presidente, entonces candidato, venían diciendo que el salario básico al Ecuador, que era altísimo según ellos, le restaba competitividad, ¿no? Porque encarecía la mano de obra. Entonces para ellos había que bajar el salario básico, con eso incrementar las plazas de empleo y abaratar los costos de producción. Pero en campaña, en este país, como ya se ha hecho costumbre, que les ofrecen las mil y un maravillas, después incumplen, como pasó también con Lenín Moreno, que no cumplió nada de lo que ofreció en su plan de gobierno, ofreció 325,000 casas y creo que entregó 2, ¿no? Entonces ahora también está pasando lo mismo. Entonces yo no sé si es por ingenuidad, no creo que sea inexperiencia, porque es gente que viene haciendo política más de 15 años, pero si
crees que un gobierno y un presidente que ya incumplió un acuerdo, que fue aquel al que habrían llegado en la casa de Henry Kronfle durante el mes de mayo, para darle gobernabilidad no solo al régimen de Lasso, sino a la propia asamblea, ¿qué te hace pensar que ahora sí podría cumplir ese acuerdo? O sea, el mismo Leonidas Issa reconoce ayer que difícilmente van a poder nuevamente sentarse a dialogar con un gobierno que no tiene palabra, o un presidente que no tiene palabra. Palabras de Leonidas Issa, esto no me lo estoy inventando yo, el incumplimiento del acuerdo con PSC y con UNES está ahí escrito en la historia de este país, la historia más reciente, tampoco me lo estoy inventando yo, así que yo no estoy diciendo que el presidente Lasso y su gobierno no tienen palabra porque hoy de mañana se me ocurrió venir y soltar esa idea loca, sino que son cosas que ocurrieron. Entonces, plantearnos un posible escenario de la derogatoria de la reforma tributaria, que es donde tienen todas sus expectativas puestas del gobierno del presidente Lasso, implica un nuevo golpe. Un nuevo golpe que yo no sé si es que el gobierno de Lasso está preparado o listo para recibirlo, y cuál podría ser además la respuesta del régimen a ese revés político que va a sufrir, si es que finalmente UNES, Pachacutic y la izquierda democrática proponen una moción o un proyecto de resolución para derogar el proyecto este, que ya no es proyecto, que ya es ley de reforma tributaria. Va a ser un revés. Y ahí yo lo que me temo es que como van las cosas y con un gobierno muy débil, extremadamente débil, lo que va a pasar es que nuevamente va a cobrar fuerza el famoso relato este de la muerte cruzada, ¿no? Que es además la respuesta que ha planteado el gobierno para todo. O sea, el escenario adverso que se le ha presentado al gobierno de Lasso en diferentes momentos cuando envió esa fanesca legal donde abordaban 50.000 temas, creo que fue, recordarán ustedes también, la muerte cruzada. Hoy me hace pensar lo mismo, que si es que ocurre esto, de que los bloques de centroizquierdo, del progresismo, como quieran llamarse, deciden plantear la derogatoria de la ley, yo creo que el gobierno, la única respuesta, que además es digamos del único as que tiene bajo la manga el presidente Lasso, porque tampoco veo intenciones como de sentarse a conversar y definir puntos medios, ¿no? Porque además yo lo que veo es que hay una línea como de seguir con la misma orientación que el periodo anterior de Lenín Moreno, de salirse con la suya sí o sí. Uno de esos ejemplos que les puedo plantear para justificar mi comentario y para argumentar mi comentario es lo que pasó con el tema de los combustibles. Me van a perdonar ustedes el uso del término, pero el gobierno aplicó con la dirigencia de la CONAIE el tontómetro, porque les tenía, como se lo dije ayer a Leonidas Issa, de 15 días en 15 días, de semana en semana. Salió a decirle al país que habían por lo menos 7 puntos en los que se habían o 6 puntos en los que se habían logrado acuerdos. Y después la CONAIE decía, no, aquí no hay ningún acuerdo, nada, ¿no? Y finalmente terminaba siendo siempre el tema este de los precios de los combustibles como el gran tema que siempre planteaba la CONAIE al gobierno como para poder llegar a un supuesto acuerdo. Bueno, el gobierno me parece que una jugada muy inteligente, les dijo, ya ok, vamos a congelar el precio de los combustibles, pero les voy a congelar alzándoles el precio que yo creo que aplicaría para diciembre. Entonces congelan el precio, pero elevando el valor del galón de los combustibles, como lo hicieron, ¿no?, la última ocasión. Entonces creo que aplicaron ahí, yo les vuelvo a repetir esto con todo el respeto que les tengo a la dirigencia de la CONAIE, pero les aplicaron el tontómetro. Así que bueno, ese es el escenario que está ahora mismo
previsto. Y una cosa adicional, si es que finalmente no existen las condiciones políticas para que aplique la derogatoria de esta ley que entrará en vigencia y que la empezaremos a sentir con fuerza a partir de febrero, marzo, abril del próximo año, implica un duro golpe, un muy duro golpe a la economía de las familias de este país, ¿no? ¿Mm? Y es impresionante porque en la lógica de la globalización de la economía y de la globalización de la comunicación y de las nuevas tecnologías, estos aparatos, la inmediatez del internet, de la vorágine de información que circula, estamos todo el tiempo consumiendo datos, consumiendo información, consumiendo mensajes, relatos, discursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y daría la impresión de que muchas veces los ciudadanos en general terminamos bastante confundidos. Terminamos tan confundidos que no logramos entender que en sociedades del considerado primer mundo, o en sociedades que tienen un nivel de avanzada mucho más trabajado, más largo que el nuestro, que somos una sociedad que siempre nos toca volver a empezar, ¿no? Que cada 4 años estamos en un proceso de refundación constante de este país, que cada 10 años estamos tratando de reformar la Constitución o de nuevamente escribir una nueva Constitución porque nos refundamos todo el tiempo. Han entendido que la crisis o el costo de la crisis, de una crisis probablemente de las más complejas, de las más graves que ha enfrentado la humanidad en los últimos tiempos, el costo de esta crisis lo tienen que afrontar los que más tienen, los que más ganan, las grandes fortunas, las grandes empresas. Pero acá, con esta reforma legal, se le está trasladando el costo de la crisis a una clase media que ha venido siendo golpeada durante los últimos 4 o 5 años. Y es esa misma clase media a la que al momento de votar le gana mucho el tema de sus aspiraciones, ¿no? De que a través del voto pueden cambiar sus condiciones y que votando como vota mi vecino que tiene 3 carros, casa en la playa, etcétera, etcétera, se me voy a parecer a él. Entonces, por eso yo les planteaba este tema de la globalización que influye en absolutamente todos los ámbitos, desde el económico hasta el tema comunicacional, y cómo nos confundimos con los mensajes, y cómo nos confundimos con esa vorágine y esa corriente que nos va arrastrando de información, y no logramos comprender que sí, al que más gana hay que exigirle más. Por algo elemental que lo hemos venido conversando durante estos días. Ayer lo mencionaba con mucha precisión Carlos Rabascal. Las grandes empresas, los grandes supermercados, las grandes compañías, los grandes medios de producción, para sostenerse necesitan consumidores, pero en este momento tenemos un país que va a recibir un golpazo al bolsillo. Difícilmente a la clase media, a la mayoría de ecuatorianos le va a resultar fácil consumir, comprar. Cada vez le va a resultar más fácil. Ayer alguien me decía en una reunión que había escuchado en algunas reuniones en barrios en esta ciudad de vecinos, de gente que dice que hay familias que comen una vez al día. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Esa es la gran pregunta, la gran interrogante, y saber si es que al gobierno finalmente le interesa cuidar justamente eso,
sus votos. Parecería que no, parecería que el gobierno está con todas las intenciones de licuar un capital político que además fue prestado, porque no hay que olvidarnos que este gobierno llegó a la segunda vuelta con un apoyo pírrico del 20% de los electores en la primera vuelta. Y que el apoyo que recibe Guillermo Lasso en la segunda vuelta es un apoyo prestado, que no es suyo, y que en este momento él junto a su equipo económico lo están licuando. 7:27, profe, ¿con qué cerramos hoy el comentario? Porque en materia sanitaria hay novedades, ¿no? Hay novedades y hay que estar muy pendientes también de lo que pueda suceder en los próximos días con esta amenaza que tenemos de la llegada de Omicron al país. El presidente Guillermo Lasso anunció 8 medidas en el Ecuador frente a la variante Omicron del COVID-19. Punto Noticias. El presidente anunció nuevas medidas para evitar la llegada de la variante Omicron al Ecuador. Una de ellas es la prohibición de ingreso al país de personas cuyo punto de origen, escala o tránsito haya sido 8 países de África. Entre ellos están Sudáfrica, Namibia, Lesoto, Zimbabue, Botswana, Eswatini, Mozambique y Egipto. La información fue proporcionada la noche de este lunes 29 de noviembre en una cadena del primer mandatario. Inicialmente las medidas iban a anunciarse en una conferencia de prensa del Comité de Operaciones de Emergencia Conacional a las 16:30. Sobre la frontera norte Ecuador-Colombia, que se abrirá a partir del miércoles 1 de diciembre, se anunció que será por fases. La primera será el transporte internacional de mercadería, cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Las autoridades de la provincia del Carchi, en la frontera con el vecino país del norte, han manifestado su preocupación por las implicaciones sanitarias de esa apertura. Lasso además hizo un llamado a la ciudadanía para que se vacune contra el COVID-19 y dijo que todos los eventos masivos deben tener un aforo del 50%. También habló de que el transporte puede continuar al 100% de aforo, pero con el uso correcto de mascarilla. Alexis Moncayo comenta, en Pichincha opina. 7:27. Para mí estas, créanme, son medidas bastante tibias. Ayer esta cadena nacional del presidente podía haber sido un comunicado del COE o una rueda de prensa del COE durante horas de la mañana o la tarde de ayer. Son medidas que, digamos, no sé si es que sean las que conviene, porque además hay que recordarles algo. Estamos en semana de fiestas de Quito y se han anunciado por parte del municipio una serie de eventos que aparentemente son masivos, ¿no? Que van a tener mucha concurrencia de gente, conciertos, shows, etcétera. Y hay algo que yo sí entiendo y comprendo, o sea, después de haber pasado durante todo 2020 y buena parte del 21 confinados, encerrados, hay una seria necesidad y desesperación de los ciudadanos por salir, por nuevamente juntarse, porque hay que ver a la familia, a los amigos, etcétera, porque además de este problema del encierro, el confinamiento nos ha significado un golpe anímico a todos los ciudadanos del mundo, no solo del Ecuador. Por eso es que se habla tanto de la importancia que tiene el atender los casos vinculados a la salud mental. Pero reducir el aforo a 50% cuando se vienen fiestas, y yo les planteo a ustedes, ¿estamos económicamente y desde el punto de vista sanitario en condiciones de gastarnos millones de dólares en fiestas? Creo que no, creo que no. Creo que hay cosas que son más necesarias, que son más útiles y que son prioridades que deberían ser tomadas en cuenta. Pero se mantienen los eventos con la reducción del 50% en los aforos. He pedido exhortar a los gobiernos autónomos que controlen también el porte del certificado de vacunación en entradas a restaurantes, a cines, a centros comerciales, pero se mantiene el aforo del 100% en transportes y se mantiene todavía en vigencia esta orden del retorno a clases de los estudiantes, ¿no? Son cosas que uno no logra entender, ¿no? Porque terminan siendo medidas incoherentes. Por otro lado, y qué bien que el presidente haga un llamado, en especial a la gente que lo respalda a él, que vayan a vacunarse, ¿no? Hay profesores universitarios, hay gente en redes sociales que es bastante influyente, que se niegan a recibir la vacuna.
y qué bueno, por lo menos en eso coincidimos al 100%, ¿no? Un mensaje y un llamado a todos quienes se han negado a recibir las dosis de vacunación, que lo hagan y que también se acerquen a recibir una dosis de refuerzo, una tercera. Así que en esto por lo menos me parece que ha hecho bien el presidente en hacer un llamado, porque además quienes se niegan a recibir su vacuna son analistas económicos, profesores universitarios que apoyaron las tesis y que apoyan al gobierno.